Respetados lectores, futuros escritores, próximos expositores de sus ideas a través de cualquiera de las plataformas que decidan ustedes utilizar para argumentar, para proponer una nueva sociedad, un cambio en la percepción de la humanidad. Quiero extenderles mi sincera y cordial bienvenida a mi compartir literario de esta semana, recordándoles que estamos en el libro número 3 de Quijotadas, que se llama Aventuras del Quijote. Este libro contiene, no se podrían llamar episodios, se podrían llamar las aventuras de un Quijote, por eso se llama así, Aventuras de un Quijote, que son como secuencia de escritos basados pues en experiencias o narraciones que algunas personas me han obsequiado. Les recuerdo que empezamos con Antropófago, que fueron varios cuentos, uno de los cuales fue publicado ya en Chile. Continuamos después con la secuencia de Santanderiana. Esta secuencia ya lleva 7 cuentos. Terminé ya con esta secuencia. Y hoy empezamos con la secuencia cristiana. Antes que nada, debo hacer una claridad al respecto. Hay algunas personas que, desde mi punto de vista, no han entendido la diferencia entre lo que es literatura y la realidad. O es que viven en la ficción o es que su vida es ficción y entonces no han entendido la diferencia entre la obra de teatro y la obra de teatro, la vida y la realidad de la literatura. Entonces, es una ironía. Entonces, pues obviamente van a sentirse muy identificadas con algunos de los cuentos y van a de pronto a sentirse aludidas. En este sentido, quiero decirles que no son ustedes, que son historias que me regalaron o historias que me sucedieron. Algunas de ellas me sucedieron tal cual y simplemente que las narré. eh, y por esa razón quiero exponer mi trabajo alrededor de Cristiana. También quiero aclarar que algunas personas me llaman ateo y les quiero decir respetuosamente que no soy ateo. Ateo es el que no tiene dioses. A significa no, teo es Dios. Y ese es el que no tiene dioses. Al contrario, tendría que decir que al igual que Sócrates, yo tengo mis propios demonios y mis propios dioses. Lo que pasa es que no me la paso por ahí en público, vociferando en las plazas y en las esquinas, o, o tratando de convencer nuevos adeptos que sean bien incultos y que no lean bien la Biblia como para que se dejen creer lo que uno les está diciendo. Cosa que sucede con muchas personas que se creen doctos en la lectura de la Biblia, pero no han estudiado un poquito de hermenéutica, ni de intertextualidad, ni de epistemología. Entonces se creen doctos en la Biblia, porque repiten de memoria lo que les explicaron. Cristiana es una sesión, una sección, una, ¿cómo se diría? Una secuencia de cuentos regalados por la experiencia, regalados por mis amigas, a quienes admiro muchísimo. Eh, esta cristiana ataca específicamente los pecados capitales, los pecados de los 10 mandamientos también, y trato de hacer una secuencia con eso. Espero que disfruten mi literatura de igual manera como yo la disfruto escribiendo. Y espero no generar en ustedes alarma, aun cuando en Colombia nos alarmamos por todo, ¿no? No nos alarmamos porque eh, no hayan visto viable la ley de suministrar alimentación a los indígenas de Guayú, de La Guajira, pero sí, y tampoco nos alarmamos por tantos desaparecidos, 6.002, 6.004 desaparecidos, falsos positivos y muchos más desaparecidos y desplazados, pero nos alarmamos porque nos dicen cristianos, sin saber el significado real de la palabra cristiano. Bienvenidos. Cristiana, fornicación.
No tuvo tiempo de terminar la oración, ese minuto silencioso que precede al sexo, mirándose culpable ante el espejo de su conciencia. Se sintió poseída por una mano fuerte que la tomó del cabello y otra que apretaba su seno izquierdo, pellizcando el pezón, mientras una tensión erecta se acomodaba plácidamente en sus nalgas. No conocía ese camino. 10 años de matrimonio y otros tantos de viudez se resumieron en aquel instante cuando un estertor se apoderó de su cuerpo. Comprendió el resultado de la ecuación. Había sido 20 años perdidos bajo el sentimiento de culpa frente a un dios boyerista que supervisaba hasta el coito para que no traspasara la línea de la lascivia. Su sexo anterior, religiosamente aplicado los sábados en la noche, había quedado en la rutina, una especie de incesto fraterno, ya que su esposo era pastor y hermano de iglesia. Era ya un recuerdo, con un mal sabor en la boca y el vacío de su ausencia en años posteriores. La historia contó sus pasos de la casa paterna a la del matrimonio, exactamente en su estrechez de los 17 años, pero aún se consideró virgen antes de esa noche. Como venganza o maldición, cuando una humedad desconocida hizo aguas en su bajo vientre, alcanzó a musitar, que descanse en paz. Había develado el secreto, la razón del pudor con el que su Dios inhibía tanta dicha, su envidia para ser exactos, pues no deseaba que sus fieles descubrieran el significado de la muerte y resurrección en un milisegundo. Buscó fuerzas dentro de sí misma después del milagro. Se abandonó a sus instintos recién descubiertos, fornicando por fin como Dios manda, o mejor, como Dios sugiere. Esta frase que le colocó un número uno, citando como se citaba anteriormente, sin esas absurdas normas APA que se creen intelectuales, aburriendo a la gente con las normas APA. Antes se citaba con un número y se colocaba el nombre de la obra, el nombre del autor, la obra y ya. A veces se colocaba hasta la fecha y ya. Yo pienso que tenemos que simplificar eso. Esta frase no es mía, como les digo, abrí comillas por eso. Es uno de los poemas de Mario Benedetti, que se llama, ese poema se llama Los formales y el frío, que está en inventario. Bueno, este poema, este cuento realmente es una transgresión y que está basado en una historia de esas historias de amor que uno escucha en las iglesias y que le escuché a una amiga mía. Esa frustración que muchas veces las mujeres, no las, solamente las cristianas, muchas veces las mujeres tienen de no ser plenas o no alcanzar la plenitud en su relación coital. Y pasan muchos años, 20 años le sucedieron a este personaje para que pudiera reconocer o conocer otras formas de su sexualidad. Y hay una especie de venganza en ella, una especie de, de dejar ir o dejar salir de ahí. Ella definitivamente se va y dice como que se entrega o deja ir al fin, que descanse en paz, porque quizá ella durante los años posteriores a su viudez siguió invocándolo, siguió añorándolo, pero no llegó una tarbán de esos, que llega y la pellizca, la maltrata, la posee, y pues simplemente ella se deja ir por sus instintos, no sin antes sentir como esa necesidad de ponerse a paz con Dios, con su Dios, reconociendo que su Dios detesta la fornicación en el sentido de que es todo tipo de relación coital que es de fuera del matrimonio y él ya no estaba casado con esta pareja sexual que tiene. Entonces ella no alcanza a tenerla ni siquiera la oración cuando se siente poseída. Y aquí hay una interpretación o una percepción de esa visión de Dios, porque desde toda perspectiva mía, personal, me parece absurdo que primero se satanice tanto y se macartice tanto la sexualidad humana, siendo una de las cosas más naturales en nosotros como humanos y como animales también, siendo que son necesarias los coitos para la reproducción y además de la reproducción para el placer, para el bienestar.
de las personas. Incluso hasta los médicos dicen que el coito ayuda para el buen estado de la piel. Y entonces uno dice, bueno, ¿y por qué tanta censura frente al coito? Si es algo natural, inherente a la naturaleza humana. Entonces ella como que se pone en la posición de sentirse culpable. Al sentirse culpable, eh, eleva una plegaria a su Dios, pero ella siente que su Dios la observa. Entonces es ese tipo de Dios que mira los coitos. Me imagino ese tipo de Dios mirando los coitos universales, 8.000 millones de habitantes del planeta, de los cuales digamos que seamos el 50% seamos adultos. Entonces, 4.000 millones y digamos que de ahí, de ese 50%, no todos tenemos sexo y entonces digamos que 3.000 millones no tienen sexo, viendo 1.000 millones de coitos. 1.000 millones de coitos en una sola vez, porque como es omnipotente y omnisciente, puede ver y saber todo a la vez. Entonces, 1.000 millones de coitos a la vez en un día o en un milisegundo, porque no se sabe en qué momento durante el día están teniendo sexo los seres humanos. Entonces ella se ve a sí misma sintiéndose juzgada por ese Dios, se siente culpable, pero al sentirse también culpable se libera. Y cuando ella dice descansa en paz, ella también descansa. Y cuando ella dice descansa en paz, pues ella también se entrega a los placeres y descubre el misterio que Dios guarda, que su Dios guarda. Quizá ella explica que sea envidia, para ser exactos, porque cuando ella siente este primer orgasmo, ella siente que es la primera vez que siente un orgasmo y también es la primera vez que ella descubre su propia sexualidad, porque su sexualidad anterior fue de la casa al matrimonio y se casó con un pastor y era el pastor de la iglesia, pero era hermano de la iglesia, entonces hay que decirle hermano y pastor y entonces es como una especie de incesto, ¿no? Es mi hermano, pero es mi hermano y entonces es pastor y entonces hay una especie de incesto, ¿no? Eh, ¿Cómo ella se siente observada, se siente disminuida, se siente eh, pecaminosa? Pero cuando ella se entrega a sus placeres, ella dice, ya, me liberé. Este es el estado de libertad de la mujer. El estado de libertad en el que ella estaba sujeta a una percepción del mundo, a una concepción del mundo, y luego ¡pra! Se libera y se entrega. Y dice, hizo aguas en su bajo vientre. Eh, Ahí está el clímax de su placer. Este es un cuento eh, que mantiene la estructura inicio, nudo y desenlace. Y obviamente el desenlace pues es el orgasmo. Y lo que narras específicamente es una relación coital. Espero no terminar con cuentos tipo reggaetón, groseros y altaneros, pero sí cuentos un tanto eróticos que narren la realidad de la sexualidad. Voy a narrar la sexualidad de una cristiana, eh, varias cristianas. Esta es una que está casada. Vamos a ver otras que, que vamos a tener en cuenta. Son 10 11 cuentos de Cristiana, 11 historias que me contaron y espero compartirlas con ustedes. Mil y mil gracias por su atención. Espero que les haya gustado mi trabajo y la explicación. Si tienen algún comentario, por favor, háganlo. Suscríbase a mi canal. Ya llevamos 1.025 seguidores. Qué chévere. Hemos aumentado. Estadísticamente hablando de esta semana, hemos aumentado casi el 10% del trabajo que hemos venido realizando y los invito a suscribirse, a darle like y también a activar las notificaciones. Muchísimas gracias. Comparta con alguien.
este elemento de la literatura. Probablemente a alguien le sea útil o de pronto a alguien que también le guste compartir esta forma de la felicidad. Muchísimas gracias.